comienzo del programa, ya en nuestros estudios, pues Claudia Castro y Carlos Lemes. Antes lo presenté como portavoz, pero en este caso también es delegado sindical de comisiones obreras en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, al igual que Claudia Castro. Primero saludarlos. Bienvenidos, Claudia. Buenas tardes. ¿Qué tal, Claudia? Muy bien. Bien, fresquita aquí dentro, ¿no? Mejor que fuera, sí. Sí. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Estupendo. Estupendo. Bueno, vamos a ver, cuéntenos, mejor dicho. ¿Qué pasó la semana pasada? Han pedido ustedes, bueno, tuvieron una concentración a las puertas del ayuntamiento, la sección sindical de comisiones obreras, reivindicando pues la conciliación laboral y familiar para todos los empleados públicos de este municipio. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Pues Comisiones Obreras de Santa Lucía, pues, después de un tiempo prudencial que le hemos dejado a la nueva corporación, pues presentó hace menos de un mes, el 3 de julio, una propuesta para negociar. Nosotros siempre nos hemos dado por negociar con todos los representantes políticos y presentamos el pasado 3 de julio esa propuesta de conciliación de la vida laboral y familiar para todos los empleados públicos. Una propuesta que viene fundamentada en la propuesta que el Gobierno de Canarias realizó en el mes de mayo para todos sus trabajadores públicos, ¿sí? Más de 2.000. Sí. Y nosotros, obviamente, eso es mayo, es un proceso electoral y dejamos un tiempo prudencial para presentar nuestra propuesta ante el nuevo grupo de gobierno y poder empezar a negociarla. Nos hemos encontrado que presentamos nuestro escrito el día 3 y con una obligación legal que tiene el Ayuntamiento de Santa Lucía, que es un acuerdo plenario, tenían 5 días a partir del día 3, 5 días hábiles para conformar y convocar la mesa general de negociación con todos los sindicatos presentes en el Ayuntamiento. Y nuestra sorpresa es que ese tiempo se venció el día 10 de julio y no nos habían convocado. Y obviamente en un sindicato pues reivindicamos las mejoras de los derechos para todos los trabajadores e inclusive estas medidas vamos a hacer Santa Lucía, como lo ha hecho el Gobierno de Canarias, una administración pública, defensores para que después todas las empresas privadas pues también le pongan esos derechos a todos los trabajadores privados. Eso es muy importante. Eso sería lo ideal, que al final llegara esa conciliación laboral y familiar pues al ámbito privado, aunque siempre es cierto que los primeros pasos son precisamente ustedes, la administración, ¿no? Obviamente la administración pues tiene la obligación un poco de velar por las condiciones laborales y por atender también las responsabilidades para la ciudadanía. No es muy difícil entender que si un trabajadora está motivado y tiene mejores condiciones, su vida en la ciudadanía va a mejorar. Claro. Por lo cual entendemos que el proyecto que hemos presentado es muy bueno, viene a colación del Gobierno de Canarias, no es nada descabellado, ya el Gobierno autónomo estará en breve funcionando con ellos y Santa Lucía como municipio pionero pues también se lanza a que sus trabajadores y trabajadoras pues tengan mejores condiciones para la conciliación. No sé si son precisamente el primer municipio, a lo mejor se me escapa a mí, en que lo reclama. Después de este comienzo de legislatura, ¿son el primero? Somos el primer municipio. Santa Lucía, Comisiones Obreras de Santa Lucía siempre se ha dado por ser la sección sindical, el sindicato que reclama como primera medida, ya lo hicimos con las 35 horas, ya lo hicimos con la recuperación de las enfermedades, y lo estamos haciendo también con la conciliación de la vida laboral y familiar, porque creemos que los 600 trabajadores, más de 600 trabajadores que trabajan diariamente Santa Lucía hacen una grandísima labor y mejorar sus derechos sociales pues creo que es un reto para todos nosotros y no solo para los sindicatos sino para todos los grupos políticos, porque no nos podemos olvidar, el alcalde de Santa Lucía, don Santiago Rodríguez, era funcionario hasta hace 20 días del Gobierno de Canarias, alto comisionado para contra la pobreza y la inclusión social, y estas medidas son muy dadas por ese grupo de gobierno en el Gobierno de Canarias, pero también lo es por el Partido Popular con Marcos Rufo, que es una carta que nos dirigió a todos los trabajadores. Él apostaba por la conciliación de la vida laboral y familiar y por agrupación de vecinos con don Manuel Hernández.
donde también su carta que le dirigía a los trabajadores durante la época electoral, donde él apostaba por la mejora del clima laboral y mejora de los derechos sociales de los trabajadores. Yo creo que todos están de acuerdo, lo único que nos falta es sentarnos y poder llegar a un entendimiento, que con visiones siempre hemos llegado a entendimiento. O sea, por lo que me estás contando, antes de las elecciones, supongo que durante la campaña, ¿te sentaste o pudieron hablar con todos y cada una de las formaciones políticas? Comisiones Obreras remitió una carta a todos los partidos políticos que se presentaban en Santa Lucía, en total de 13. 13, y recibió respuestas por parte de la mayoría, por no decir la totalidad, en el cual nos expresaban un poco cuál era su línea de trabajo respecto al personal del ayuntamiento. Obviamente para nosotros la conciliación es fundamental, al igual que otro tipo de derechos y obligaciones también de los trabajadores, obviamente. Pero ya desde hace 2 años en el ayuntamiento generamos la Comisión de Igualdad para trabajar justamente también por medidas de este tipo. Hoy nos felicitaban compañeros de comisiones obreras en otros municipios por haber presentado y aprobado, o está en vía de aprobación, uno de los diagnósticos que dan ejemplo a la labor que se viene haciendo. Diagnóstico que tuvo mucho que ver comisiones obreras, puesto que otros sindicatos, pues bueno, en su línea de desacreditación y de torpedear, poner piedras al carro, pues bueno, lo ralentiza y bueno, hace de las suyas, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos con este plan, seguimos con los diagnósticos y con la idea de trabajar un plan de igualdad también, que incluya todas estas propuestas que hemos presentado al grupo de gobierno. Carlos, hablabas precisamente de que ellos tenían 5 días, una vez presentado el escrito el pasado día 3 de julio, creo recordar que has dicho, ¿no? Tenían como 5 días para contestarle y convocar. Sí, y convocar esa mesa. Existe un acuerdo plenario de mayo del 2012 donde se aprueba un convenio, los acuerdos entre la administración y los representantes de los trabajadores, los derechos y las obligaciones que tenemos todos los trabajadores, y ahí en ese convenio se regla cómo, cuándo se convoca la mesa general de negociación, la mesa del diálogo entre la parte política y los representantes de los trabajadores. Y ahí en ese artículo, en el artículo 10.3 concretamente dice que desde que un sindicato presenta una propuesta de convocatoria de la mesa general extraordinaria con un orden del día, que en este caso es la conciliación de la vida laboral y familiar, la administración tiene hasta 5 días hábiles para convocar esa mesa. Y esos 5 días hábiles se venció el día 10 de julio. Sí, eso me quedó claro, pero ahora te voy a preguntar, ¿no es muy pronto? ¿O ustedes consideran, y yo sin convertirme en abogado del diablo de nadie, cuidado, pero no es muy pronto, al fin y al cabo, hoy hace precisamente 30 días o 15, sí, un mes, desde que precisamente don Santiago Rodríguez cogió ese bastón de mando, ¿no?, del municipio. Nosotros entendemos que hemos dejado un tiempo prudencial para que se organicen, ya están las concejalías nombradas, ya están a pleno rendimiento los concejales, porque una administración pública, ninguna administración pública en España para. Es algo que funciona, por eso a través de sus funcionarios, a través de sus técnicos, sigue trabajando de motus propio, es decir, que no hay una parálisis, no puede, porque los ciudadanos siguen viniendo al día siguiente de las elecciones, siguen viniendo a este ayuntamiento a arreglar sus problemas y sus documentos y a pagar sus impuestos y a solicitar sus derechos. Entonces, esto sigue y nosotros entendemos que la administración sigue funcionando con la misma manera y por eso hay reglado procedimientos para ello. Hombre, entienden que a lo mejor tampoco sería a lo mejor convocar esta mesa para tomar una decisión sobre la marcha. Supongo que sería para empezar a negociar un primer contacto, ¿no? Le hemos dicho de alguna manera y también en los medios públicos que queremos iniciar el diálogo, porque es verdad que entendemos que son temas importantes, que no se va a tomar una medida de inmediato, está claro, pero sí queremos empezar a negociar y a valorar las circunstancias que tenemos los trabajadores, puesto que no es nada nuevo tampoco, ¿vale? Que el anterior grupo de gobierno, muchos de ellos también estaban en la oposición y conocían también de nuestras reclamaciones y reivindicaciones. Hemos dejado un trabajo hecho desde antes, Comisiones no ha parado, por eso es el sindicato mayoritario también, reconocido por sus compañeros y compañeras. En el municipio de Santa Lucía, más del 75% tienen ustedes, exactamente, ¿no? somos 22 delegados y delegadas sindicales en una representación importante y no podemos parar, nuestros compañeros nos piden trabajo, obviamente. También entendemos el inicio del grupo de gobierno, pero también sentamos la base de cuál es la línea de trabajo, por dónde queremos llevar la negociación, entendiendo que respetamos así sus tiempos,
pero también nuestras obligaciones. Ahora, por decir eso, nosotros publicábamos esta noticia, nos llegaba a través de ustedes, de Comisiones Obreras, pues creo que justo el viernes pasado. Y hubieron comentarios, aunque yo de las redes sociales siempre lo digo, ¿no? En las redes sociales es fácil hablar si tengo una pantalla delante y no tengo responsabilidad con nadie, ni conmigo mismo en muchas ocasiones por las barbaridades que he llegado a leer yo a través de las redes sociales. Pero bueno, había un comentario que me llamó mucho la atención, digo, bueno, porque yo conociendo a ti, Claudia, encantada, o sea, no nos conocíamos, pero a Carlos sí que conozco su trayectoria a través de Comisiones Obreras, también como portavoz de las policías locales a nivel regional. O sea, que sé que es un hombre reivindicativo y está ahí al pie del trabajador, ¿no? Me sorprendió porque venían a decir de que ustedes ahora han hecho esta concentración porque ha entrado un nuevo grupo de gobierno. ¿Qué pasaba con el anterior grupo de gobierno? ¿Por qué no lo hicieron antes? A ver, y no quiero entrar al trapo también con estas cosas, vuelvo y repito lo que son las redes sociales. Está claro que los tiempos son los que son. Hemos dado tiempo a que el gobierno de Canarias apruebe su plan y nosotros nos hemos sumado con la línea que representa a Santa Lucía. Lo hubiéramos hecho antes, ahora y después, porque es nuestra obligación de defender los derechos de los trabajadores y las mejoras de sus condiciones laborales. No es nuevo tampoco que al actual grupo de gobierno, nada más entrar y visualizar los servicios públicos, vino a decir lo que ya Comisiones había dicho. Es decir, sí, nos alegramos muchísimo que ellos vean con nuestra gafa, pero nosotros también nos damos un pasito más para que ellos entiendan las nuestras, ¿vale? Pero no es porque esté ahora Santiago y anteriormente estuviera Dunia. Hubiéramos hecho el trabajo sindical de la misma manera. No esperamos, como por ejemplo aquí en San Bartolomé de Tirajana, donde el grupo gobierno anterior, todos los sindicatos, todos los compañeros del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana estuvieron más de un año reivindicando la recuperación del horario de las 35 horas semanales. Y tuvo que llegar este nuevo grupo de gobierno para que los sindicatos se sentasen con el nuevo grupo y conseguir las 35 horas, la jornada reducida en verano y para la atención de los hijos. Sí, lo hicieron hace 2 semanas concretamente. 2 semanas. Pues no, Santa Lucía, pues la anterior alcaldesa, Dunia González, pues creo que Comisiones Obreras creo que no era un sindicato de su agrado, porque estábamos todos los días reivindicando lo que entendíamos que eran las mejoras de los derechos para todos y todas los compañeros. Y posiblemente eso de que no estuviéramos discutiendo mes a mes, porque es verdad, hay que reconocerlo, en Santa Lucía, en la anterior etapa, nos reuníamos todos los meses, la parte política y la parte de los representantes sindicales, inclusive más de una vez, en varios meses nos reuníamos 2 y 3 veces, según lo que estuviéramos negociando, demanda, ¿no? Pero no teníamos ningún inconveniente de reivindicar. Es más, hemos sido el único sindicato, que hay ahora mismo 4 en Santa Lucía, el único sindicato que salíamos denunciando en los medios de comunicación, salíamos en los medios de prensa escrita denunciando pues lo que entendíamos nosotros que el grupo de gobierno anterior no le daba ese derecho a los trabajadores, y lo reivindicábamos antes y lo vamos a reivindicar ahora y con los que vengan dentro de 4 años, dentro de 8 años, si seguimos trabajando en el ayuntamiento, si la salud nos ayuda. Si la salud les ayuda, ¿no? Bueno, y ven porque antes comentaron que precisamente ustedes enviaron unas cartas, cuál era la intención a seguir de los distintos grupos políticos durante la campaña electoral, antes de las elecciones. Hombre, ahora, después del dicho hecho, esperemos que no vaya un gran trecho. No, bueno, ahora, ¿cómo lo ven? Porque ellos también les contestaron más o menos en la línea de apoyo o de estudiar y seguir adelante con las reivindicaciones de los empleados. De hecho, de alguna manera, algunos hasta se atrevieron a exponer su política en materia de recursos humanos y personal, ¿no? Bueno, ahora tendremos que ver que la mayoría de los que nos contestaron están dentro del grupo de gobierno, que pongan en práctica y que coordinen sus intenciones, porque también es verdad que cada uno tiene su estilo, más o menos favorable, pero bueno, nosotros como sindicato sociopolítico teníamos la obligación de preguntarle, teníamos la obligación de darle a conocer a nuestros compañeros cuáles eran las ideas políticas que traían al respecto de nuestros intereses laborales, y ahora tenemos también la obligación de hacerlas cumplir de aquellos que están en grupo de gobierno. Es curioso porque aquí ahora, mientras les estoy escuchando,
normalmente los sindicatos siempre se sientan con un actor, ¿no?, de representación política, ¿no?, de la parte política. En este caso, con el cuatripartito, ¿con quién se van a sentar? A nosotros nos gustaría sentarnos con los que ellos quieran, pero para sentarnos con lo que ellos quieran, ellos tienen que poner a esas personas, y eso es lo que le estamos reivindicando al alcalde y por escrito, desde hace ya 20 días, 15 días, 20 días, y todavía no hemos obtenido esa respuesta. Nosotros encantados de sentarnos con aquellas personas que designa el alcalde, que nosotros no tenemos ningún inconveniente sentarnos ni con personas de la Fortaleza, ni con la del PP, ni con la de AV, ni con la compañera Beatriz, que unos dicen que es de Podemos y otros que dicen que es no escrita. Nosotros no entramos en esos debates políticos que no es de nuestra intención entrarlo, pero para poder negociar, para poder iniciar un diálogo, para eso tienen que haber unas personas enfrente que estén predispuestas al diálogo, y es lo que no estamos viendo. Es lo que no están viendo. Es lo que no estamos viendo al día de la fecha. Porque ningún tipo de contestación, ni después de la concentración del pasado viernes, alguien del actual grupo de gobierno se acercó a los compañeros allí concentrados para comentarles, para decirles... Por el momento no hemos recibido respuesta, pero sí que es cierto que ellos han visto las redes también y nos vieron en persona allí representándonos y manifestando nuestra idea de convocar esa mesa, porque al final de todo lo que llega es el mensaje de sentémonos a negociar, y para sentarnos tenemos un espacio. Entonces sí es verdad que necesitamos sentarnos para ver quiénes somos los que vamos a componer y a partir de ahí comenzar. También es cierto que hemos tendido la mano al diálogo, ¿vale? Esperaremos, obviamente. También se nos van los tiempos, no podemos esperar a que el verano surja y corra, porque si no al final pues no llegamos a donde tenemos que llegar. Y como ya expertos en negociación sabemos que los tiempos son importantes, septiembre es tarde para empezar a negociar otras materias que no sean presupuesto. Ahora mismo sí tienen esa jornada de verano ya instalada, porque creo que recientemente, lo que comentabas tú antes, en San Bartolomé ya tienen esa jornada de verano. ¿En Santa Lucía? Nosotros la tenemos desde el año pasado. Fue una bandera, fue una reivindicación muy fuerte con la Asamblea de los Trabajadores, porque el anterior grupo de gobierno pues era muy reticente a darnos ese derecho a los trabajadores, que ya otras administraciones como Gobierno de Canarias, Estado, pero es verdad, fuimos el primer ayuntamiento de toda Canarias en retomar las 35 horas, y nosotros queremos ser pioneros también de ser el primer ayuntamiento de Canarias en tener las medidas de conciliación laboral. Ya las tiene el Gobierno de Canarias, seguro que ya otros cabildos y otros ayuntamientos ya están empezando como nosotros, pero nosotros creemos que los trabajadores de Santa Lucía se merecen esas medidas de conciliación para acompañar a hijos que padecen cáncer, a padres, madres que también padecen enfermedades muy graves, o la conciliación en otras medidas que existen ahora mismo con el documento del Gobierno de Canarias, que es un documento que ya está. Es un documento que la negociación va a ser llevarlo a la realidad a nuestra realidad, y va a ser rápido. ¿Por qué? Porque ya los informes del Gobierno de Canarias ya están claros. Sí se puede. Y si se puede para los funcionarios del Gobierno de Canarias, se puede para los funcionarios de Santa Lucía, de San Bartolomé, de la aldea de San Nicolás. Hombre, serían ustedes precisamente los que marcaron un poquito la pauta, ¿no?, a seguir después por el resto de ayuntamientos. Y no solo de los ayuntamientos, yo creo que algo muy importante, como lo que veníamos hablando antes en el coche, Claudia y yo, es para los miles de trabajadores de empresas privadas. Las administraciones públicas deben ser los defensores de esos intereses, y para ser los defensores de la conciliación de la vida laboral y familiar de todos los trabajadores de las empresas privadas, primero tienen que dar ejemplo las administraciones públicas, los políticos, y eso deben tenerlo claro. Y nuestro alcalde, que era hasta hace menos de un mes el alto comisionado para la inclusión social y la pobreza, pues lo tiene que tener y lo tiene que saber muy muy claro, porque era su gobierno el que lo aprobó. Efectivamente, fue su gobierno, en el gobierno en el que él participaba, y como tú dices, como comisionado de la pobreza. Esas pautas que ustedes piden, esas pautas que ya están aprobadas por el Gobierno de Canarias para la conciliación laboral y familiar, a grandes rasgos, ¿qué puntos? Porque acabas de comentar en caso de un familiar enfermo y tal, pero ¿qué más puntos llevan o qué más puntos solicitan? Pues te podemos hablar, son en total unos 28 artículos, ¿vale?, en los que de manera genérica te vamos a exponer un criterio, ¿no? Hablamos, por un lado, de conciliación en el entorno familiar, ¿vale?
ampliación de periodos de descanso para personas que tengan obligaciones con sus familiares, tanto en el hospital como en casa. Porque Claro. a veces nos olvidamos que muchos de nuestros familiares están en casa y necesitan de la atención de las personas que los tenemos al cargo y para tenerlos al cargo tenemos que estar trabajando muchas veces. Favorecer también, por un lado, flexibilidad horaria, porque tenemos que también acostumbrarnos a que hay otro tipo de trabajo. Hay trabajos que no solamente requieren la persona física en las instituciones y en las empresas, sino que también se puede hacer desde casa, que sería una modalidad diferente que tenemos que empezar a adaptarnos por ahí. Y para eso también primero adaptar nuestras mentes y luego adaptar nuestros trabajos también, ¿vale? Cierto. Incorporarnos paulatinamente tras un periodo de una enfermedad grave. Cierto es que terminas un proceso de salud o te recuperas de un proceso de salud y no, inmediatamente te tienes que incorporar a tu puesto de trabajo, con todo lo que ello puede conllevar, desajustes personales, familiares y demás. Entonces, en todo este paquete de medidas tratamos que la vida de la persona, sus familiares y el entorno laboral sea adecuado para que todos salgamos beneficiados. En ningún caso le vamos a pedir a la empresa que nos perdone tiempo de trabajo, por así decirlo. Tendemos a recuperarlo, obviamente, como no es menos, somos empleados públicos y nos debemos al interés público, pero sí con facilidades y adaptarnos a otras formas de trabajo, como bien decía antes, que la era lo permite. Entonces, tenemos que hacer un trabajo interno de conciencia y de sentarnos con el sentido común de cualquier ciudadano que necesita un tiempo de recuperación tras proceso. Estos 28 puntos sí que están consensuados ya con todos los trabajadores de Santa Lucía de Tirajana, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es, no hemos sido muy inteligentes, lo que hemos hecho es coger la propuesta que el Gobierno de Canarias y los sindicatos a nivel de toda Canarias han negociado y hemos traído esas 29 medidas concretas que son de la mejora de la conciliación de la vida laboral y familiar. Sí, hemos copiado y pegado y hemos adaptado aquellas cosas que nosotros entendíamos que era mejorable y que era salvable para una administración local, no como Gobierno de Canarias, y lo hemos traído aquí. Es decir, son medidas ya que están previstas. Sí, una y norma. más que consensuadas, aparte y aprobadas, como tú estabas hablando antes, precisamente por el Gobierno de Canarias, que no deberían de tener ningún problema. El pasado viernes, el Gobierno de Canarias y los sindicatos, no solo porque lo que se había negociado a mitad de mayo era para un conjunto de trabajadores del Gobierno de Canarias, pero es que el viernes se reúne otra vez los sindicatos y esas medidas es para todos los funcionarios del Gobierno de Canarias. Estamos hablando muchísimos miles de trabajadores públicos y eso, si lo ha hecho el Gobierno de Canarias, lo pueden hacer cualquier administración pública de Canarias. Hombre, de acuerdo. Esperan, bueno, si no te han contestado y ya tenían que haberte contestado en 5 días y han pasado ya alrededor de 10, ¿esperan tener noticias dentro de poco de la actual corporación de Santa Lucía? Entendemos que sí, porque a todos nos va a convenir trabajar sobre estas líneas y a todos nos va a convenir sentarnos a negociar. Diferente es una acción sindical negociadora a una acción sindical reivindicativa, obviamente, y la base de nuestra filosofía sindical va a ser la negociación. También es cierto que haremos la presión justa para que ellos tomen conciencia de nuestra mayoritaria representación, porque no se pueden olvidar que somos 22 delegados dentro de una plantilla de 600 trabajadores, y eso tiene su peso. Y yo no quiero volver a época de antaño donde sufrí la falta de diálogo en el Ayuntamiento de Santa Lucía, donde la crispación era el día a día y la experiencia a los políticos que han venido a posteriores y a nosotros mismos nos ha dado que el diálogo es fundamental, diálogo, diálogo y diálogo, pero para dialogar tiene que haber una segunda parte y es lo que estamos observando, que no están teniendo esa diligencia los nuevos representantes del Ayuntamiento de Santa Lucía. O sea, que tienen esa percepción, que no hay mucha prisa por sentarse con ustedes. Claro. Sí que habían prisas antes de las elecciones de sentarse con los representantes de los trabajadores, de hablar con nosotros, sí que había mucho interés, pero bueno, nosotros somos muy optimistas, ¿o no, Claudia? Vamos a lanzar una lanza a su favor, y vamos a esperar que en este mes de julio, sin que se termine julio, tengamos conocimiento de cuál es la fecha y cuál es la idea sobre la que vamos a trabajar por lo menos en este año
y los siguientes 3 que a ellos les toca. Nosotros entendemos que el alcalde está muy liado, lo sabemos, porque es un ayuntamiento y hombre, menos el de Santa entrar, Lucía es muy complejo. ¿no? Ellos estaban preparados. ¿Ellos estaban preparados? Ellos decían que estaban preparados. Ah. Entonces, el aterrizaje en el ayuntamiento de Santa Lucía creo que no es ningún problema para ellos. Y sobre todo ya el alcalde, entiendo que todos los vecinos, todos los ciudadanos quieren hablar con su alcalde, y es legítimo. Hasta nosotros queremos hablar con nuestro alcalde. Creo que desde el 2 de julio le hemos pedido por escrito una cita y todavía no hemos podido esperar. Me imagino que tendrá la agenda muy compleja, pero ha delegado las áreas. Hay una concejala de recursos humanos, hay un concejal de Hacienda, es decir, han ya cada uno distribuido. Entonces, cada uno tiene que empezar a coger claro. su área y ponernos manos a la obra. Hay técnicos en el ayuntamiento que asesoran también a los políticos. Esto es un ayuntamiento muy importante. Es el tercero de la provincia de Las Palmas. Eso es un ayuntamiento que no es chiquitito. Estaba organizado. ¿Que es mejorable? Sí, pero los políticos tienen que ponerse en el rol de que están para solucionar los problemas, y los trabajadores tenemos un problema, y es la conciliación de la vida laboral. Bueno, y una reivindicación que está haciendo Comisiones Obreras y llevando a este ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Carlos Lemes, Claudia Castro, ambos sindicalistas de Comisiones Obreras, ambos delegados de este sindicato en el municipio de Santa Lucía. Mira, ahora que hablábamos tanto de lo que se hablaba en campaña, de lo que prometían, el minuto de gloria, pídanle ustedes a esa nueva corporación de Santa Lucía. Eso, a ver cuándo nos reunimos. Supongo que lo que están buscando es eso, sentarse a negociar y hablar, ¿no? Santiago Rodríguez, nuestro alcalde, el alcalde de 72.000 ciudadanos, sabe que tanto Claudia Castro como Carlos Lemes, como 20 compañeros más, estamos dispuestos a sentarnos esta tarde, esta noche, mañana por la mañana, mañana por la tarde. Es decir, cuando él nos llame, ahí estaremos. Pero tenemos que hacer un proceso que está arreglado, que está ya acordado desde el año 2012, y eso es una convocatoria oficial, y estaríamos dispuestos a cualquier hora del día y a cualquier día de la semana. Nosotros hemos estado negociando mañana, tarde, noche y fines de semana, sin ningún problema. Nos sentamos donde nos llamen, porque estamos abiertos al diálogo, y creo que el diálogo es lo que le ha dado al 100% de los compañeros de Santa Lucía los derechos que tenemos hoy, y que tienen que seguir mejorando, porque todo va a redundar no solo en los trabajadores, sino después en las empresas privadas, para que también se lo den a sus trabajadores. Yo por lo menos opino eso. Sí, Claudia. Totalmente de acuerdo en esa parte, pero también es verdad que vamos a tratar que ellos entiendan cuál es la realidad de nuestros trabajadores, nuestros compañeros y compañeras, para poder tenderles esa mano, pero siempre desde el punto de vista en el que nosotros reivindicamos, sin estereotipos, sin prejuicios externos, porque incluso tenemos compañeros concejales que han sido compañeros trabajadores, con lo cual conocemos desde dentro la realidad, o pueden conocer desde dentro, y queremos ese trato de calidad para el trabajador y para la trabajadora. Bueno, y desde esta casa lo que queremos es que lo consigan, ese trato de calidad para los trabajadores y trabajadoras. Dime. Y nosotros queremos que la conciliación de la vida laboral familiar también llegue a la empresa Radio Faro. Hombre, aquí a Radio Faro, que la trabajadora es autónoma. A ver cuándo me piden eso los sindicatos también para los autónomos, a ver de paso. Ustedes tienen bastante representación, importante representación, creemos que es buena. Sí, pero nosotros lo que tenemos que seguir trabajando. Tú sabes, el lujo, un autónomo nunca se pone malo. Un autónomo, las vacaciones, precisamente salía un estudio de que este año precisamente los autónomos serán los menos. Pero bueno, yo no estoy aquí para quejarme. ya seguiremos hablando de los autónomos, que a mí cuando me tocan los autónomos se me erizan todos los pelos, como aquel que dice. Oye, Carlos Lemes, muchísimas gracias por nuevamente estar en nuestros estudios. Un placer. Claudia Castro, muchísimas gracias, encantada de haberte conocido, y como siempre les digo, Comisiones Obreras en este caso, aquí todo lo que sea para el trabajador, bienvenido sea. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, saludos.